Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es César Marcus, esto es Cómo escribir un libro. Hoy vamos a hablar de un cuento, Blancanieves, un cuento que todos leímos cuando éramos chicos, que nos hicieron en la escuela a veces. Eh, pero ¿qué hay atrás de Blancanieves? Hay una historia. Los hermanos Grimm, cuando escribieron Blancanieves, crearon, sí, como buenos escritores crearon, pero arrancaron de una historia verdad. La vez pasada hablamos de diferentes personajes, de Drácula, de Frankenstein, es decir, personajes que son de libros, pero que el autor, o la autora en el caso de Frankenstein, eh, tomó algo de la realidad para crear el personaje. Entonces, ¿qué hay de cierto en el cuento de Blancanieves? ¿De dónde viene la historia? ¿Qué raíces, qué ribetes reales tiene? La historia viene de la historia de una princesa del siglo XVIII, que era María Sofía Margarita Catalina von Ertan, nacida en 1729 en un pueblo llamado Lohr, en Alemania, en lo que era, lo que era Germania en ese momento, todavía Alemania no existía, pero era un reino, reino de Germania. Lo que cuentan es que María Sofía era muy bella, pero que estaba prácticamente ciega. Tenía muchos problemas visuales, debido a que de joven había sufrido viruela. En ese momento la viruela era una enfermedad mortal, no había antibióticos, no había un montón de cosas. Y ella había sufrido viruela de muy pequeña. Sus penurias no terminan ahí, sino que al cumplir los 12 años, en 1741, fallece su madre y queda al cuidado de su padre como único cuidador. Su padre, a los 2 años, su padre era el príncipe Philipp Christophen von Erthal, que era un príncipe, tenía su castillo, todo muy lindo, pero buscó compañía y termina casándose con Claudia Elizabeth María von Benninger, que era la condesa imperial de Reichenstein. Y se casa justamente en 1743, 2 años después de la muerte de su esposa. Integran una familia con María Sofía, que era la hija del príncipe, y con 2 hijas de la condesa. Y ahí empieza la historia que relata un poco los hermanos Grimm. Como vemos, tiene mucho que ver con el libro. Por supuesto, no hay mucha información sobre la vida de María Sofía. No sabemos si hubo humillaciones, maltratos, eh, si la condesa era perversa o no, como cuenta la historia. Pero sí hay registros sobre los privilegios que tenían las 2 hijas de la condesa sobre la María Sofía. Eh, el relato habla de un espejo que habla. Espejito, espejito, ¿quién es la más bella del lugar? Y es verdad, los hermanos Grimm lo tomaron de la realidad. La familia del príncipe vivían cerca de Frankfurt, que era una zona famosa, incluso todavía lo es, por manufacturar espejos y cristales. Los mejores cristales y espejos vienen de Frankfurt. Y ahí se crearon en esa época lo que se llamaba el espejo parlante, que no es que hablaban, sino que eran cóncavos y producían un eco. Cuando uno hablaba frente al espejo, el espejo le contestaba con un eco. Entonces se les llamaban espejos parlantes, Entonces de ahí los hermanos Grimm crean la historia del espejo, espejito, espejito. Por supuesto la condesa tenía un espejo parlante, que incluso todavía está hoy en el castillo que habitaban en su época, que es propiedad de la familia. Ese espejo está todavía.
lo que dicen es que la condesa pasaba horas enteras frente al espejo, se miraba, se deleitaba y hablaba y le gustaba escuchar su eco sobre lo que decía. Y entonces de ahí, por supuesto, los hermanos Grimm tomaron la historia es particularmente del espejo. Dentro de la historia del Blancanieves, sí, tenemos otros personajes. Por ejemplo, los mineros. Lor era un pueblo minero donde vivían ellos. Pero las minas estaban construidas en terrenos blandos y húmedos. Por esa razón eran muy estrechas, porque si las hacían más grandes se derrumbaban. Entonces hacían muy estrechas las zonas para poder entrar a la mina. Entonces necesitaban personas pequeñas, de baja estatura, o incluso, por desgracia, tomaban niños. Entonces, mucha gente de baja estatura fue a vivir a esa zona porque tenían trabajo seguro. Y se protegían de la humedad y el polvo usando unas gorras, tipo esfinge, y largos abrigos. De ahí saca los hermanos Grimm los personajes, que él los da como enanos, pero pueden ser personas de baja estatura, pueden ser niños, pero que usaban esa ropa. Es decir, como vemos, el cuento tiene mucho de base real. María Sofía era muy querida en el pueblo, se había hecho amiga de toda esta gente humilde. Era la princesa, pero como la casa no era muy apoyada, terminaba en las plazas del pueblo comiendo con la gente del pueblo. Y era muy querida. Lamentablemente muere muy joven, muere a los 21 años. No hay un registro concreto de la enfermedad que la lleva a la muerte. Sabemos que muere de una enfermedad, pero no sabemos muy bien cuál es. Y cuando fallece, por supuesto, los mineros quieren llegar a la casa para, digamos, ver su último cuerpo por última vez, cosa que la condesa no permite, porque era gente de baja humilde. Lo que cuenta la historia es que el féretro fue cargado en un carruaje, como en esa época, y llevado desde el castillo hasta el cementerio. En el camino, al borde del camino, estaban todos estos personajes, todos estos mineros. Y como el pueblo vecino estaba lleno de espejos y de vidrio, y se tiraban los sobrantes, ellos habían recolectado espejos, pedacitos chiquitos de espejos, y lo pegaban en el féretro. La cuestión que cuando llegan al cementerio el féretro era todo bordeado de espejos. Por eso los hermanos Grimm hablan del féretro de cristal. Toman la idea, pero la realidad es que fue esa. Es decir, toda esta gente humilde fue pegando pedacitos de espejos que habían encontrado y cuando llegó ya era un féretro rodeado de espejos. Como vemos, la historia fue contada primero del 1740 y pico hasta que llega a los hermanos Grimm, contada de boca en boca por los vecinos del pueblo. Cuando llega a los hermanos Grimm, toman la base del cuento y le dan, por supuesto, embellecen la historia. Le dan para que trascienda el tiempo, el espacio, y por supuesto lo llaman Blancanieves. Lo importante de toda esta historia es que la princesa María Sofía llega hasta nosotros hoy gracias a los hermanos Grimm y a su cuento. Es decir, pensemos siempre cuando estamos escribiendo que un relato puede trascender 300, 500 años a lo que lo escribimos. Muchas gracias.